Buenas tardes. La Biblioteca Dr. Mario de la Cueva, ubicada dentro del Deportivo Moctezuma, me hizo la invitación para hacer presente el mes de junio como el mes de la inclusión LGBTIQ. Esta tarde les presentaré una carta a mis padres donde espero sirva de reflexión para muchas familias que hoy en día tienen un hijo o una hija LGBTIQ. Queridos papá y mamá, hoy les escribo esta carta para que sepan que estoy muy bien, agradecido por la vida que tengo, orgullosa de vivirla. Quería hacerles saber a los dos que son lo más importante que tengo y que a pesar de las veces que estuvimos enojados, siempre prevalece y perdura el amor incondicional de padres a hijo, y viceversa. En esta carta solo pretendo que me conozcan un poco más, y si bien pensé un montón de veces en hablar, nunca supe encontrar el momento ni las palabras para hacerlo en persona. Durante un tiempo dudé si hacerlo o no, si valía la pena. Llegué a la conclusión de que sí, y este me pareció el mejor modo de hacerlo para evitar interrupciones que en un diálogo habrían inevitablemente. Y para poder dejar bien claro todo, se trata de aclarar dudas de muchas veces deben haber tenido. Cuando era muy chico, supe cómo iba a ser mi vida y sinceramente no me gustó. Tuve miedo, vergüenza, dolor y un montón de cosas, pero no lindas. No pude en ese entonces conciliar mis ideas y tampoco podía imaginar cómo sería crecer proyectando una vida feliz, porque sentía que una vida feliz no era posible para mí. Pensé muchas veces en el por qué. Le pregunté a Dios por qué me tocaba eso en mi vida y llegué a pensar que era un castigo divino. Pero sin saber el motivo de semejante castigo, así crecí y a medida que esto sucedía, veía que cada vez era más intenso, en lugar de desaparecer de mi vida, como todas las noches lo pedía. Se iba incrementando más y más. Busqué a quien contarle, alguien con quien hablar, pero no supe encontrarlo. Crecí espantado y temeroso, tratando de evitar a toda costa la vida que me tocaba vivir. Busqué evadir la realidad y elegí una vida vertiginosa y autodestructiva. Lo que siempre me rescató fue el haber tenido una infancia muy feliz, y eso lo debo a ustedes. Mucho tiempo busqué responsables y no los encontré, porque no había quien responsabilizar. Era simplemente la vida que me tocaba vivir. Me dejé llevar por los prejuicios y opiniones erradas, al punto de no dudar de su validez. Yo había nacido errado y me las tendría que arreglar para tapar todo esto. En ese plan estaba el de armar una vida paralela que tapara la verdadera, y para eso necesitaba conseguir alguna chica que hiciera de novia y que capaz se casara algún día conmigo. Entonces estaba todo solucionado. Bueno, no pude elegir a nadie para darle una vida tan miserable. No iba de ninguna manera a usar a nadie de ese modo. Lo único que hubiera logrado hubiese sido multiplicar mi infelicidad. Fui afortunado al dar con personas que lograron poner en orden mi cabeza y mis ideas. También supieron eliminar de mi mente todas esas ideas equívocas respecto a mi vida, la vida que me tocó vivir. Me enseñaron que valía, y que valía mucho, que no era ni más ni menos que nadie, y que la homosexualidad no es una enfermedad ni una patología, solo es una condición que no se elige. Algunos dicen que sí, pero no fue mi caso. Hubo mucho tiempo que, si bien a veces parece como perdido, para mí no fue tiempo ganado, porque logré fortalecerme muchísimo con todo lo que tuve que superar. Lo más destacable fue dejar de vivir la vida que los demás dicen que es lo que uno tiene que vivir, y vivir mi vida tal cual es. Todo esto recién lo pude asimilar, o mejor dicho, empecé a asimilar a mis 27 años, y lo terminé de hacer a los 34. Volví con una fortaleza que no tenía, con una entereza que jamás imaginé tener, y con la firme convicción de que quiero, puedo y merezco ser feliz. Que no soy ni más ni menos que nadie, que a quien le guste bien y al que no también. Pasé 20 años viviendo sin vivir, esperando a que la magia se hiciera realidad y mi condición fuera otra. Que todo desapareciera porque hay gente que habla sin saber y condena sin pensar.
y yo estaba dedicándole mi vida entera a eso. 20 años. Una locura. Muchas veces esperé a que me preguntaran, pero no fue así, y no lo reprocho, simplemente no sucedió. También sentí que respetaron mi silencio, pero no tengo forma de saberlo si no lo hablo con ustedes. Quiero que sepan que lo último que desearía es que se enteren por terceros, que quizás les haga falta tiempo para poder asimilar todo esto que les cuento de mi vida y que lo voy a saber respetar. Pero tampoco quiero que sea visto como algo trágico ni para ustedes ni para mí, simplemente porque no lo es. Como les dije antes, uno puede ser sumamente feliz y lo mejor puede ver lo infelices que son quienes intentan decirnos cómo vivir la vida, cómo deberíamos esconder nuestra esencia, disfrazar nuestra realidad sin tener en cuenta que todas esas cosas van a incidir en la vida de muchas otras. ¿Una mujer que no será amada? Hijos que tendrán que convivir con esa situación y sobre todo el engaño como eje central en la vida de uno. Esta carta se trata de respetarnos y de sincerarnos un poco más, de que me conozcan tal como soy, entre otras cosas, nada más ni nada menos que el que siempre fui. Y recuerden, la homosexualidad en efecto no es una ventaja alguna, pero no es nada vergonzoso ni vicioso, ni degradante, simplemente no puede clasificarse como enfermedad. Seamos felices con responsabilidad. Buenas tardes, espero les haya gustado.